Historia creada por Adu, del link de su fanficción en descripción. Capítulo 06. Marco contra Ekapo. Marco llegó a casa y se duchó, listo justo a tiempo para cenar con la familia. Mientras Marco y Serap cenaban con el resto de la familia, hablaron de su entrenamiento. Finalmente, también hablaron del desafío de Ekapo. La reacción de Star fue: ¿qué? ¿Vas a pelear con Ekapo? No pelear, sino entrenar, corrigió Marco. No es que vayamos a intentar hacernos daño. Es Ekapo. Te va a dar una paliza. Es súper fuerte y rápida. Lo sé, señaló Marco. Fue una de las principales razones por las que tardé 16 años en alcanzarla. ¿Estás seguro? Le preguntó Star de nuevo. Quiero decir, podrías lastimarte muy fácilmente. Marco continuó tranquilizándola. No te preocupes, Star. Ekapo y yo ya hemos hecho este tipo de cosas antes. Confío en que no me lastime intencionalmente. Star murmuró mientras comía. Me preocupa que te haga daño sin querer. Star no pensó que Ekapo intentaría lastimar a Marco, pero la gente se lastima sin querer. Marco se rompió el brazo practicando karate, ella lo convirtió en un monstruo y, una vez, le transformó la cabeza en un par de alas de mariposa en llamas. La cuestión era que Marco se había lastimado muchas veces sin querer. Ekapo era un cliente difícil y si eso sucedía allí podría resultar gravemente herido. Pero era evidente que Marco tenía la mentalidad correcta, y no se dejaría convencer. Sus padres lo aceptaron. Creían que Marco sabía de lo que hablaba, y como Sensei estaría observando la pelea, pensaron que no habría problema. 0, 0, 0, 0. Después de cenar, Marco estaba trasteando en su habitación. Rebuscó en el armario y sacó un pequeño cofre de madera. Era una especie de baúl de recuerdos, para guardar objetos preciados. Lo abrió. Contenía objetos aleatorios que había recogido a lo largo de su vida, cositas para las que nunca encontraba un lugar y de las que no se imaginaba deshaciéndose. Entre los objetos había una máscara de calavera, algunas cartas antiguas de estudiantes de intercambio, tarjetas antiguas, fotos, pero lo que más le llamó la atención a Marco fue lo que estaba justo encima. Sacó una chaqueta negra y una sudadera roja rota. Ambas estaban un poco rotas, y la sudadera roja estaba bastante rota. ¿Papá? Serap asomó la cabeza en la habitación de Marco y notó que Marco estaba en el suelo con la caja. Hola Serafín, sonrió con nostalgia al ver la ropa. Esa es la ropa que usabas en la dimensión de mamá. Sí, le dijo Marco mientras ella se sentaba a su lado. No tengo muchos recuerdos de aquella época, salvo esto, las tijeras y griega. Hizo una pausa y miró a su hija. Tú, por supuesto. Obviamente soy el mejor. Sí es usted. Marco rebuscó entre los objetos que tenía allí. La verdad es que tenía muchísimos recuerdos, pero los había guardado en una bolsa en Nachos. Esa bolsa había desaparecido cuando Nachos llegó a la Tierra. Debió de suponer que en algún momento Ekapo la había quitado. Probablemente los objetos de la bolsa habían desaparecido o se habían perdido. Fue entonces cuando se dio cuenta de que una pequeña foto se había deslizado del bolsillo de su chaqueta y Serap la recogió rápidamente. La foto le sorprendió un poco. Era una copia exacta del cuadro que tenía junto a su cama. Este cuadro estaba un poco más arrugado, pero era el mismo. Ekapo llevaba un elegante vestido amarillo que realzaba su figura y contrastaba con su cabello pelirrojo. Llevaba una gargantilla negra con un pequeño diamante y pendientes negros a juego. Llevaba un poco de maquillaje, sobre todo un labial rojo intenso. Estaba sentada en un sofá en una especie de club, y a su lado estaba Marco, un Marco mayor, de unos 20 años. Llevaba el pelo revuelto y, con su chaqueta de cuero que dejaba al descubierto sus abdominales, Marco sin duda también atraía miradas. Estaban acurrucados en el sofá. Marco rodeaba la cintura de Ekapo con el brazo y la señalaba con la mano libre. Ekapo tenía una mano en su pierna y sostenía una bebida con la otra. Parecía que estaban celebrando algo. Marco parecía un poco incómodo en ese ambiente, pero lo estaba disfrutando. En la esquina de su foto, había un beso en el mismo lápiz labial rojo y estaba firmado. Seguro que sabes cómo hacer que una chica se lo pase bien. Besos y abrazos. Ekapo. Mamá se ve bonita en esta foto, comentó Serap justo antes de que Marco tomara la foto de nuevo. Marco empezó a sonrojarse intensamente. ¿Qué foto? Marco guardó la foto en su bolsillo. Serafín parpadeó. El que acabas de guardar en el bolsillo. Por cierto, ¿qué le pasaba a la ropa de mamá? Toda le quedaba muy ajustada y pequeña. Marco se sonrojó, sin saber cómo responder a eso. Así que tú y mamá se ven muy unidos en la foto. Serap le sonrió inocentemente a su padre.
¿Y qué quiso decir con eso de hacerle pasar un buen rato a una chica? Marco tragó saliva. Ah, bueno, sí, verás, ese fue mi 21º cumpleaños. Se rascó la nuca con timidez. Tu mamá decidió invitarme a celebrarlo. Entonces, ¿una cita? Ah, más o menos. O sea, dijo, sí. Supongo que fue como nuestra primera cita. Serap le sonrió a su padre. Marco notó que quería indagar más en la cita de sus padres. Marco recordaba ese día especialmente bien, pero no estaba seguro de contarle a su hija sobre sus citas. Ciertamente no esa cita. Ah. Déjame mostrarte algo más que conseguí en la dimensión de tu mamá. Empezó a hurgar en sus bolsillos frenéticamente. Cambio de tema impecable, papá. Serap se burló de los intentos de su padre, pero cedió. Marco buscó en sus bolsillos y murmuró, oh, la perdí otra vez. Resopló y extendió la mano. Bien, haré esto. Con un movimiento de muñeca y un destello de luz, algo comenzó a materializarse en su mano. De repente, en su mano, había una llave maestra enorme, toda negra y roja, con una empuñadura extraña y grande decorada con un sol, una estrella y una luna creciente alineados. ¡Guau! Serafín se quedó atónita. No tenía mucha experiencia con la magia, pero podía sentirla emanar de la llave grande. No sabía que pudieras hacer magia, papá. No puedo, no mucho, de eso se trata y es todo por culpa de esto, dijo Marco empujando los extremos hacia adentro y lentamente la llave comenzó a encogerse hasta que tuvo el tamaño de una llave normal. Serafín continuó mirando sin sentir ninguna magia. ¿Qué es eso? Marco se rascó la barbilla. El oráculo lo llamó algo, la cámara cósmica, llave, algo, llave. ¿Oráculo? Ah, sí, comenzó Marco a contar una de sus historias. Viajaba en la dimensión de tu madre buscándola. Me topé con este valle al pie de una montaña que se extendía por encima de las nubes. Serafín se inclinó para escuchar la historia de su padre. Siempre estaba ansiosa por escuchar historias sobre sus aventuras. En el valle, había varios pueblos y aldeas, y todos vivían en paz. Pero cuando aparecí, estaban siendo atacados por monstruos de las sombras. Muchos de estos monstruos lograron apoderarse de la gente, obligando a amigos y familiares a luchar entre sí solo para sobrevivir. La lucha era bastante unilateral, pues su ejército crecía con cada persona que capturaban. Así que, al ver eso, me apresuré a intentar ayudarlos. Serap se rió para sí misma. Sí, eso suena como algo que harías. Bueno, sí, rió Marco. Le encantaba la mirada que le dedicaba. Lo hacía sentir fuerte, como si no pudiera hacer nada malo. Tenía este artefacto que guardaba para usarlo contra tu madre, pero lo necesitaban más. Explotó con un destello de luz y los monstruos se refugiaron en el bosque que rodea la aldea. Así que ganaste. Serafín vitoreó ante la victoria. No, los asusté, pero seguían allí. Se recuperarían si les dabas tiempo. La gente del pueblo decía que en la cima de la montaña había un oráculo con una forma de detener a estos monstruos. Me ofrecí a subir. Los demás se prepararon para luchar contra los monstruos cuando decidieron atacar de nuevo. Corrí por el bosque luchando contra ellos y subí la montaña lo más rápido que pude. Los ojos de Serap se deslumbraron al imaginar a su padre luchando en la oscuridad para salvar a personas que ni siquiera conocía. Pasé horas, sin parar, escalando la montaña tan rápido como pude. Exhausto, llegué a la cima y allí me esperaba. Era una mujer alta y morada con 7 ojos, conocida como Hesselbraum el Inquebrantable. Me sonrió cálidamente mientras me servía un trago de arenas del tiempo. Prometió revitalizarme y curar mi agotamiento. Al principio me costó aceptarlo, pero me ayudó. Sabía de todo, sabía por qué estaba allí. Sabía de mi juicio, de buscar a tu madre. Me llamó el enamorado de tu madre. ¿Qué significa eso? No estoy seguro, creo que es una rival. Me contó cómo Ekapo salvó ese mundo una vez y sacrificó algo de sí misma para lograrlo. El oráculo dijo que le debía mucho por eso, y me ayudó con gusto porque algún día le daría a Ekapo un gran regalo. La voz de Marco se apagó al mirar a Serap. Oh, Marco rió levemente al mirar a su hermosa hija. ¿Qué? No importa, sonrió Marco con complicidad, mientras algunas piezas del rompecabezas encajaban. Dijo que ayudarme ayudaría a pagarle a Ekapo. Me llevó a una de las habitaciones de su santuario donde la llave estaba clavada en una piedra. Me contó que el monstruo había llegado de otra dimensión en medio de la guerra. Que un héroe luchó con uñas y dientes y usó sus últimas fuerzas para encerrarlo en una cueva hasta que un terremoto reciente lo liberó. Esa llave era el arma del héroe. Podría usarla si la llave creía que mi corazón era lo suficientemente fuerte.
La agarré y sentí que estaba viva, que tenía un corazón que latía al ritmo del mío. Marco miró la llave en su mano. Me eligió a mí. Marco miró la llave, agradecido por el poder que le otorgaba. Me enseñó a usar sus poderes básicos. Creó un portal para mí y llegué a la aldea justo cuando el ataque estaba en marcha. La llave liberó una luz poderosa, liberó a los prisioneros y destruyó a los monstruos. ¡Genial! Serap miró a su padre mientras le extendía la llave victorioso. Al día siguiente, tenía algo que hacer antes de volver al juicio. Subí la montaña de nuevo para hablar con Hesselbraum. Quería devolver la llave, pero me dijo que la guardara, que me había elegido y que no podía deshacerme de ella. Marco frotó la parte exterior de la llave. Se ofreció a enseñarme a usarla correctamente, pero tardaría mucho. Estaba deseando volver al juicio. Al final, solo logró enseñarme algunos poderes sencillos de la llave. Principalmente, a encogerla, invocarla y usarla para desbloquear cualquier cosa con ella. ¿Y no lo usas? Como arma, quiero decir. Se preguntó Serafín. Sí, la verdad es que no le vi el sentido. No tiene filo y no puedo afilarla. Es bastante inútil como espada. Podría golpear a la gente con ella, quizá bloquear ataques, supongo, pero prefiero mi espada. Puedo usarla para abrir cualquier cerradura, así que es bastante útil cuando pierdo las llaves. Lo único que consigo que funcione es la luz, y no parece funcionar con nada que no sea una sombra. Marco le tendió la llave y la estudió. A veces desearía quedarme y aprender lo que puede hacer. A veces siento que tiene todo este poder esperando a ser usado, pero no sé cómo. Como si no la estuviera aprovechando al máximo, pero se queda conmigo, como si supiera algo. No importaba cuántas veces la perdiera, solo necesitaba llamarla en silencio y vendría. Como si supiera que tenemos algo más que hacer juntos. Está esperando ese día para ayudarme y por eso estoy agradecido. Marco frotó la llave suavemente preguntándose qué sería eso. 0, 0, 0, 0. Al día siguiente después de la escuela, Marco se preparó en el dojo, se arregló el gi y comenzó a estirarse. Serafín practicó con algunas velas intentando conseguir que se encendieran. Star y Hana se sentaron cerca, Star jugaba con su varita mientras Hana preparaba algunos bocadillos. Sensei se acercó y dijo, entonces, ¿cuándo crees que aparecerá? Marco hizo crujir su cuello. Ella estará aquí. Simplemente no es muy buena recordando momentos, especialmente fuera de su dimensión. Un portal giratorio se formó cerca y la chica ardiente salió. Perdón, llego tarde. Soltó un pequeño bostezo. ¿Lista? ¿Para ti? No, pero eso no me ha detenido antes. Marco le sonrió mientras se dirigía al tapete. Ekapoo sonrió y lo siguió hasta que Sensei la detuvo. Fuera del tatami. Ekapoo se detuvo un momento. No estaba acostumbrada a que los humanos le dijeran qué hacer. En general, su interacción con los humanos era solo con Marco. Había llegado a respetar a Marco, pero le resultaba extraño escuchar a otros humanos. Ella cedió, se quitó las botas y las colocó a un lado. Suave. Dijo Ekapoo, rebotando un poco en las mullidas colchonetas. Sí, es para evitar que la gente salga lastimada. Ah, ahora veo por qué la mayoría de vuestra especie es tan blanda. Oye, sé amable, regañó Marco. Nuestra hija es mitad humana. Dije la mayoría, no todos. Supongo que eso es un progreso para ti. Verás, estoy aprendiendo. Ekapoo le dedicó una sonrisa y sacó unas tijeras. Con un clic, las partió en 2 dagas. Marco sonrió mientras blandía su par de tijeras y con un destello de llamas se convirtió en una espada. Sensei dio unos pasos atrás. Aquí vamos. Dijo Hana cogiendo un cubo de palomitas de maíz y un refresco grande. Patéale el trasero, papá. Muéstrale quién manda, mamá. Vitoreó Serafín a sus padres. Star se rió un poco. Vamos, Marco. Puedes vencerla. Las mismas reglas de siempre. Marco agarró la espada con firmeza. Intentó recordar cómo solía sostenerla. Intentó concentrarse en esos recuerdos. Sí, paramos cuando te rindas. Ekapoo hizo girar las dagas en sus manos. O te dejo inconsciente. Muy divertido, lo sé. Es un regalo. Marco le hizo una reverencia respetuosa y Ekapoo respondió con una media reverencia. Comiencen. Gritó el sensei. Ni Marco ni Ekapoo reaccionaron, estaban completamente inmóviles. Sensei se preguntó si lo habían escuchado. Ekapoo sonrió, ¿voy yo primero o vas tú primero? ¿Voy yo primero? Las señoras primero, bueno, en mi caso eso es más que nada un título. Hana observó mientras comía palomitas de maíz. Ah, Star, parece que están coqueteando.
Sí, admitió Star. Esto parece muy coqueto. Coqueteos. Un sonido metálico resonó en el aire, sobresaltándolos a todos. Volvieron a mirar la alfombra y vieron que una de las dagas estaba bloqueada por la espada. Ekapo los acortó y atacó sin que nadie se diera cuenta. Un poco más lento de lo que esperaba que reaccionaras, murmuró Ekapo. Sí, yo también. Espero que seas más rápido. Oh. Rió Ekapo. ¿Nos sentimos audaces? Puedo ser más rápido. Es curioso, normalmente te gusta tomarte tu tiempo. Eres un cabrón descarado, Star les gritó. Tienen a su hijo aquí. Volved a intentar apuñalaros. Esperad. O bien la pareja no escuchó a la princesa o simplemente decidió ignorarla, de cualquier manera, volvieron a entrenar. Ekapo dio un salto hacia atrás y apuntó con la daga a Marco. Bien, vamos a subir un nivel. Sin dudarlo un segundo, Ekapo corrió hacia Marco, pero este lo superó en el último instante. Su propio impulso la llevó hasta el final de la colchoneta, donde se detuvo, giró y lo intentó de nuevo. Ekapo lo intentó de nuevo, pero Marco apenas esquivó el ataque. Serap observaba la pelea con entusiasmo. Empezó a ver la diferencia de poder entre ella y su madre. Su madre era mucho más rápida y tenía mejor control. Cuando intentó algo así, apenas logró detenerse sin salir despedida de la lona, pero Ekapo se detuvo sin problemas. Serap pudo ver que Ekapo aumentaba lentamente su velocidad. En el momento en que Marco estaba esquivando, Ekapo ahora era una franja de color disparada hacia él. Ni siquiera reaccionaba. Para esquivarla a tiempo, necesitaba moverse antes de que ella siquiera se acercara. Apenas podía vislumbrar de dónde venía Ekapo. Se vio obligado a confiar principalmente en su instinto para saber cuándo moverse. El ejercicio con las pelotas le estaba viniendo bien. Vamos, Marco. Resonó la voz de Ekapo antes de que Marco la esquivara. Sabes que esto no funcionará conmigo. Marco rodó hacia un lado. Haciéndome caer en un patrón. Marco se hizo a un lado. Y aprovecha eso. Una franja amarilla se hizo visible ante Marco. Me cambiaré. En lugar de apuñalarlo como lo había hecho, blandió su daga hacia él. Ekapo esperaba que saltara hacia atrás, se agachara o tal vez intentara moverse hacia un lado. Marco tomó un rumbo diferente. Se agachó y avanzó. Ekapo tenía algo de razón sobre el plan de Marco, pero no tenía la intención de esperar a que ella comenzara con un patrón y lo explotara, esperaba que lo cambiara y se aprovechara de eso. Marco se acercó, agarró el brazo de Ekapo y la levantó. Con un giro, la volteó y la dejó sobre la lona. Ekapo golpeó la colchoneta hacia atrás y expulsó todo el aire de sus pulmones. Miró a Marco mientras este preparaba su espada. Ekapo simplemente sonrió, subiendo de nivel. Casi con elegancia, se puso de pie con la daga lista. Se abalanzó sobre Marco. Ahora, usando ambas dagas, lo apuñaló. Marco bloqueaba con la espada, y cada vez tenía que ajustar su posición para bloquear el siguiente golpe. La espada era larga, pero aún así solo cubría un espacio limitado. Algunos ataques lograron abrirse paso y Marco tuvo que esquivarlos mientras intentaba bloquear el siguiente. Marco sintió uno de los pases Strike and Slip y algunos de los extremos del cabello cortados. Normalmente la pelea habría terminado si Marco no hubiera trabajado en sus reflejos, y habría terminado si la espada hubiera sido hecha por cualquier otra persona. Aún así, sabía que no podía descansar, cuanto más durara esto más oportunidades tendría hasta que cometiera un error y perdiera. Ekapo estaba cálida. El aire a su alrededor era más cálido que el del resto de la habitación. Había estado usando ese dato para predecir sus movimientos. Respiró hondo al sentir una punzada de calor al pasar la mano de ella junto a él. Viejos recuerdos comenzaron a regresar a él, implorando a su cuerpo que se moviera. Aprovechó la oportunidad y avanzó usando la espada para bloquear su otra daga. La empujó hacia atrás saltando hacia atrás antes de que pudiera usar su otra daga. Marco se estabilizó y se apresuró a iniciar su ataque. Las espadas chocaron mientras ambos luchaban. Ekapo se puso a la defensiva y se vio obligada a parar sus golpes. Los ataques de Marco fueron rápidos, duros y concentrados, obligándola a ceder terreno. Mentalmente Ekapo aplaudió a Marco, sería su victoria si la sacaba de la lona, táctica simple pero aplicada bien, podría funcionar antes de que el oponente supiera lo que hizo para perder. Ella no iba a permitir que eso sucediera y comenzó a contraatacar. Se rodearon uno al otro, parando, bloqueando, esquivando, empujándose de un lado a otro, sin que ninguno estuviera dispuesto a cederle ni un centímetro al otro. Cada movimiento fue medido, cada golpe bloqueado, cada ataque desviado y contrarrestado.
Cuanto más se alargaba la pelea, más notaban los espectadores que algo no cuadraba. Marco y Capo casi esperaban los movimientos del otro, reaccionaban a ellos. En cierto modo, parecía menos una pelea y más un baile. Star empezó a comprenderlo. Ya habían hecho algo parecido antes. Mientras observaba el vestido amarillo de Capo girar a su alrededor, ambas sonriendo durante la pelea, Star sabía que lo habían hecho muchas veces y que estaban acostumbradas a los movimientos de la otra como si fueran propios. Marco respiró hondo mientras intentaba decidir su siguiente movimiento. Sabía que si Capo seguía acelerando, pronto llegaría a un punto en el que no podría contrarrestarla. Fue entonces cuando sintió un golpe en la espalda. Al girarse para intentar contraatacar, sintió otro golpe en la espalda. Mientras el fuego del rencor corría para darle otro golpe en la espalda, esta vez con la intención de volver a abrir esa calva. Marco se abalanzó sobre Capo, quien se giró para bloquearlo con su daga. Capo notó un poco más de fuerza en este último golpe. ¿Se estaba esforzando más o se había estado conteniendo todo este tiempo? De todos modos, no importaba, se contenía con una mano y con la otra lo remataría. Se movió para golpearlo, pero Marco también lo hizo. Él se abalanzó y saltó para patearlo. ¡Ay! Capo saltó hacia atrás con un grito. Una de sus dagas fue lanzada fuera de su mano y se deslizó fuera de la alfombra. Capo y Marco se miraron fijamente, sujetando sus armas con fuerza y, sin aliento, corrieron el uno hacia el otro. Capo se abalanzó sobre Marco y Marco blandió su espada. Terminó allí. Los espectadores se quedaron boquiabiertos. Poco a poco vieron lo que pasó. Capo sostuvo la punta de la daga hacia la yugular de Marco y Marco sostuvo su espada a mitad del movimiento con el filo hacia su cuello. ¡Ja! ¡Ja! Ambos cayeron hacia atrás riendo. Hace tiempo que no hacemos eso. Se rió Marco. ¡Ay, más tiempo para mí! Rió Capo. Esta vez lo hiciste bastante bien. La última vez dudaste mucho más. Esta vez no, has conseguido un mejor control y lo sabes. Creo que aún me queda algo de memoria muscular. Marco miró al techo. Durante la pelea, empecé a sentirlo. Empecé a sentir todos esos años blandiendo la espada, a sentir hasta dónde podía empujarla, cuánto podía controlarla. No hay mejor maestro que la experiencia práctica, sonrió Capo mirando al techo. Marco empezó a comprender, pensó que Capo solo quería hacerlo pasar por un mal momento, obligarlo a recordar todo el tiempo que había pasado con la espada. Marco miró hacia un lado, mientras sus dedos golpeaban el mango de su espada. Capo se sobresaltó y chasqueó los dedos. Está bien, quítate esa camisa. ¡No! Marco se giró y vio que Sensei le cubría los oídos a Serapia Star le cubría los ojos. Hana se inclinó con atención. Estrella gritaba frenéticamente. Tu hija está aquí. Estamos aquí. Su rostro se puso rojo como un tomate. Star, me estás lastimando los ojos. Dijo Serap apartando las manos de Star de ella. Unos momentos después, explicaron a qué se refería Capo. Marco estaba sentado sin camisa en la colchoneta y Capo estaba sentado detrás de él. Se frotó las manos y lentamente el fuego las envolvió y con una respiración profunda, el fuego se volvió azul. Serafín se sentó cerca de su madre. Bueno, esto es un avance, le explicó Capo a su hija. No quiero que lo intentes hasta que tengas mucho más control sobre las llamas. ¿Lista? Le preguntó a Marco. Sí, solo trata de no quemarme. Bueno, intenta no moverte, respondió Capo. Lentamente sus manos recorrieron su espalda, acercándose a su piel pero asegurándose de que las llamas no tocaran su piel. Marco no se inmutó a pesar de sentir el calor en su espalda. Las manos de Capo se movieron alrededor de algunas marcas recientes de moretones en su espalda. ¿Qué es eso? ¿Terapia con ventosas? ¿Reiki? El sensei lo miró con curiosidad. No soy muy de sanador. Siempre fue cosa del Ekmet, el problema es que el fuego no es lo más seguro. Sí, puede calentarte, puede iluminar la oscuridad, pero también puede quemarte. Puede quemar, asar y destruir si le das una oportunidad. Hay que tener cuidado. La cuestión es que si sabes lo que haces, puedes hacer cosas interesantes, y he tenido tiempo para experimentar con esto. Entonces, ¿conoces la magia del fuego curativo? Star observó. Yo no iría tan lejos, corrigió Capo. Con práctica y control, puedes usar las llamas para ayudar. Ayudan a circular la sangre en ciertas zonas, previenen la formación de moretones y, con un poco de magia, el cuerpo se cura a sí mismo. Consigue que las energías naturales del cuerpo trabajen en la curación un poco más rápido.
Serap observó en silencio cómo los moretones empezaban a desaparecer en la espalda de su padre. Las manos de Ekapo recorrieron la piel de Marco, con cuidado de no dejarlas sobre ningún punto demasiado tiempo por miedo a quemarlo. Esto requiere concentración, control y potencia, todo a la vez. También tiene sus límites. Funciona muy bien en la carne, pero no tanto en el hueso, y no regenera un brazo. Serafina sintió, estaba muy lejos de hacer algo así, pero estaba dispuesta a esperar y trabajar para lograrlo. Ekapo se apartó dejando que sus llamas se apagaran. Marco se estremeció y extendió la mano para estabilizarse. Y, señaló Ekapo, puede cansar a la persona a la que se le hace esto, sobre todo si ya está cansada. Las llamas le ardieron en la mano y le dio un golpe a Marco en la nuca. Eso es por patearme la mano. ¡Ay! Marco se frotó la nuca. Estás siendo mezquino. ¿Cómo te sorprende eso? Marco asintió. Sí, no debería. Probablemente todavía tendría marcas de mordeduras si no hubiera rejuvenecido. Ekapo jugueteó con su daga, reuniéndolas en unas tijeras, abriendo un pequeño portal. Metió la mano y sacó una pequeña vaina. Piensa en ello como un regalo por pasar. Algo para guardar tus tijeras. Marco sonrió al mirarla y su emblema, que coincidía con el de sus tijeras. Agarró la espada, la transformó en tijeras y la deslizó dentro. Encaja perfecto. Bueno, mira quién los hizo, dijo Ekapo con una sonrisa. Una cosa más, volvió la mano al portal aún abierto y sacó una katana que ya conocía. Pensé que también querrías recuperar esto. Marco lo tomó sosteniéndolo cerca, sonrió como si se hubiera reencontrado con un viejo amigo. Marco se giró hacia Ekapo y luego hacia Serap. Ekapo y Marco intercambiaron una mirada por un breve instante. Ekapo pareció entender. Claro, ¿por qué no? Marco se giró hacia Serafín y le ofreció la espada. Serafín, ahora es tuya. ¿Qué? Serafín se sorprendió. Me parece bien que la tengas. Primero fue mi espada y luego tu madre la tuvo por un tiempo, y fue una que usé para golpear a tu madre una vez. Serap sacó lentamente la espada de su vaina y se miró en ella. Gracias. Serap sonrió, sintiendo el peso de la espada en su mano, sabiendo lo que significaba para sus padres. Significó mucho para ella tener algo que pudiera llamar suyo, algo que alguna vez perteneció a sus padres. Una vez que termine todo este torneo te enseñaremos cómo usarlo, le informó Marco. ¿Ustedes dos? Serafín captó esa palabra. Sí, empezó Marco, el estilo de enseñanza de tu madre es un poco brusco. Funciona. Ekapo le dio un codazo en el hombro. Funciona. Uno de tus clones no me dejó intentar apagar sus llamas hasta que la vencí en la pelea con espadas. Lo cual finalmente hiciste. Y aprendiste gracias a ello. Porque seguiste golpeándome con la espada hasta que aprendí a usarla. Como dije, ¿quieres saber cómo luchar con una espada? Lucha con ella. Vamos a enseñarle a hacerlo de forma lenta y constante. Práctica y memoria muscular. Bien, cedió Ekapo. Pero con respecto a cualquier otra arma, seguiremos mis indicaciones. Espera, ¿cuántas armas sabes usar? Preguntó Star a la pelirroja. Ekapo se detuvo un momento después de todos esos años en los que había aprendido muchas armas. Veamos, las dagas son mi arma predilecta. Soy buena con alabardas, lanzas, hachas, mazas, mayales y el gato de 9 colas. Marco pareció estremecerse al oír mencionar el arma. Hana y Sensei estaban a un lado hablando entre ellos. Hana comenzó. Entonces, ¿sus padres le van a enseñar a luchar con espada y a usar magia de fuego? Eso es increíble. Sensei se deleitó con la idea. Sí, lo es. Hana cedió. Ah, Marco, empezó Star. Ya puedes ponerte la camisa. Y así lo hizo. Star y Hana no estaban seguros de cómo sentirse ante esa acción. Él y Ekapo hablaron unos minutos sobre los detalles. Ella le dijo que se tomara el día siguiente para descansar y que al día siguiente lo recogería para llevarlos al torneo. Marco le había demostrado su valía, así que mantendría el trato. El torneo se llevaría a cabo durante el fin de semana y el comité del torneo proporcionaría habitaciones para todos los participantes y sus invitados. Los padres de Marco no pudieron acompañarlo por trabajo. Sensei iba como entrenador de Marco, así que no les importó que fuera el fin de semana. Star y Serap irían junto con el apoyo obvio. Así que todos esperaron en la casa Díaz mientras se abría una grieta de energía mágica. La pelirroja ardiente salió. ¿Listos para ir?